Buenos días, muchas gracias a quienes están presenciando esta nueva edición del ciclo de conversatorios que hemos denominado Diálogos de lo Imposible, en el marco del Foro de las Artes 2020, Ensayando Imposibles. Primero que todo, quisiera agradecer a la Dirección de Extensión, a la Dirección de Creación e Investigación de la Facultad de Comunicación e Imagen, como también a la carrera de Cine y Televisión, por darnos la oportunidad de poder reunirnos acá en el auditorio Müller Bueno, para conversar sobre un tema que desde hace un tiempo nos empezó a llamar la atención y nos quisimos un poco reunir las personas que estamos acá para conversar sobre un libro que salió hace 2 años, precisamente en el peor periodo de la pandemia, denominado Esos grandes detalles, editado por el profesor Enrique Matei, que está acá conmigo, con nosotros, y un poco conversar sobre esta publicación en función no solamente de lo que ha significado ya a casi 2 años de su publicación, lo que significó ese libro en su momento, lo que los temas que se trabajaron ahí, sino también un poco realizar una reflexión sobre digamos así, las distintas formas que puede adquirir el arte, las distintas preguntas y reflexiones que pueden emanar desde entonces. Y en ese sentido, tenemos acá un pequeño panel conformado por el profesor Enrique Matei, quien editó el libro, Macarena Simonetti, de Dirección de Creación Artística, coordinadora de producción, y el profesor Carlos Osa, de la Facultad de Comunicación e Imagen, quien también participó en la elaboración de este libro, el cual, a casi ya 2 años de su lanzamiento, nos un poco presenta algunas reflexiones que queremos compartir acá con ustedes, que queremos un poco avivar una reflexión, una conversación bastante abierta sobre los temas que aquí están propuestos. Un poco de contexto, este libro, Esos grandes detalles, surgió de una idea que tuvo el profesor Enrique Matei durante los primeros meses de la pandemia, en el cual, estamos hablando de abril, mayo, más o menos, en el cual invitó a más de 160 personas a participar en la elaboración del libro colectivo, que a través de textos e imágenes que cada persona enviara, pudiera generar una reflexión, pudiera presentar algunas de las cosas, algunas de las emociones que nos ocurrió durante la pandemia. De ahí viene un poco este título, Esos grandes detalles, del cual, de estos 160 que originalmente, más o menos aproximadamente, se invitó, quedaron 96 textos con imágenes. Quisiera hacer un poco como a modo de introducción, comentar el primer párrafo del prólogo del libro, que es también, tengo entendido, parte del correo electrónico que enviaste, creo, a estas personas, pues, como invitándolos a participar. El prólogo comienza así. Durante estos últimos meses en que la pandemia nos ha obligado a recluirnos y a evitar cualquier tipo de acercamiento con otras personas, me he dedicado a contactarme diariamente con seres queridos a través del teléfono o vía WhatsApp. En esos contactos me he dado cuenta que prácticamente todos quienes me hablan lo hacen desde otra perspectiva, delatando de algún modo en sus relatos, aunque sean breves, observaciones y pensamientos que dan cuenta que algo les ha pasado, que siendo las personas de siempre ya no son exactamente las mismas. Sé que esto que les comparto es muy sutil, pero intuyo que es potente y profundo, lo que me ha llevado a especular con la pregunta que muchos ya se han formulado. ¿Qué irá a suceder con este mundo, con nuestro país, cuando todo esto concluya? A 2 años ya de la publicación de este libro, que fue publicado en agosto de 2020, empezar como con esta pregunta un poco. ¿Cómo partió esto? ¿Cómo nació esta idea? Y también, ¿cómo lo ves, Enrique, después de 2 años de su lanzamiento? ¿Cuáles han sido tus reflexiones? Un poco también como de contexto de cómo inició esta aventura. Primero que nada, tu fluidez me inhibe. Espero estar a la altura. Tal cual tú lo leíste, durante el periodo de la pandemia, en la época más crítica del enclaustramiento, yo diariamente llamaba a alguien por teléfono, a 2 personas a veces, y me impresionaba el giro que habían tenido respecto a lo que sobre ellos había ejercido este enclaustramiento, donde durante ese tiempo se habían dedicado a cosas que jamás antes lo habían hecho. Todas cuestiones muy asociadas a acciones muy mínimas, la cocina, el jardín, el, muchas labores manuales, ¿no?
y que eso les había permitido a ellos reencontrarse con ellos mismos o descubrir en ellos cuestiones que jamás ellos se imaginaron que poseían. Y en una oportunidad, conversando sobre esto con Ana María Risco, una gran amiga, ella me dijo, sería bonito que esto de alguna manera se pudiera plasmar en un libro o algo así. Y ahí como que me brotó la idea de concretarlo. Y empecé a, a- ¿cómo se llama? A hacer una lista muy larga de personas que yo estimo o que tengo cierta afinidad con ellos, de todo tipo, todas las profesiones. Y bueno, respondieron 92, que fue un número bastante alto. Y lo bonito es que muchas personas que no respondieron o que se restaron de participar, algunas se arrepintieron, como el caso de Eugenio Dittborn, quien me llamó después como 6 veces para hablarme de lo bonito del libro, porque me dijo, es como leer el diario, porque uno pasa de las noticias políticas al obituario, a la noticia económica, a deporte, a espectáculo, y hace que todo aquello que esté allí, aunque sea entre comillas malo, es bueno. Y el hecho de que haya una imagen eh, que sea también uno de los requerimientos hace que se singularice más todavía aquello que cada uno de los participantes envió. Y lo otro bonito también es que muchas personas que no participaron, me acordé del caso del mayordomo de la escuela, eh, me dijo, yo no tengo nada que decir, profesor, porque yo estoy sentado todo el día al lado de la ventana mirando la gente que pasa. Yo decía, pero don José, escriba eso, es lo más lindo que hay. Es que no, pues eso no es nada, es que eso es lo bonito, que se llegó a vivir periodos donde el ocio y la nada lo eran todo también. Y lo mismo pasó con Eduardo Vilches, que me dijo, Enrique, yo no tengo nada que escribir, yo me dedico todo el día al jardín, y hago esto, lo otro. Pero, oye, escribe eso. No, es que también no es nada. Entonces, cómo las cosas insignificantes en ese momento cobraban relevancia. Y lo más interesante y bonito también de todo este periodo fue la experiencia que yo tuve con las personas con las que compartí sus experiencias. Y también con Rodrigo Vilan, que está sentado aquí al frente, que fue clave en toda la producción de este libro. Todo por Zoom, todo por WhatsApp, calibrando que la cuestión saliera bien aquí, bien allá, sugerencias de él, y me soportó a mí, que de repente soy bastante... Eso podría más o menos relatar. Un poco también empezando a articular una idea respecto a cómo se empezó a construir el libro, cómo se empezó a tejer en ese sentido, y también cómo fue la experiencia de recibir esta invitación. ¿Cómo fue, por ejemplo, para ti, Carlos, un poco recibir esto? ¿Cómo fue el proceso de tomarlo como un texto que además también incluye imagen? ¿Cómo fue ese primer acercamiento, como un poco a la idea de cómo abordar esta experiencia? Un día de la semana me llama Enrique y me cuenta de esto. Me pregunta si quiero participar. Yo le dije que sí. No tenía idea qué era en el fondo. Él me comentó un poco de los detalles generales, de qué se trataba de una, una escritura más vivencial, más testimonial, que incluso ojalá se saliera un poco de lo que eran nuestros hábitos de pensar todo esto en términos más académicos, etcétera. Obviamente porque el énfasis era en estos detalles. Estos detalles en los que a veces se encuentra el horror y también la felicidad, po. Y claro, empecé a dar vueltas al tema y me pasó algo que te dice Enrique, es decir, ¿cómo escribir? Recordé que yo tenía algunos textos, algunas especies de cruzadas que hice en torno a la literatura y empecé a tomar fragmentos de pequeñas ideas que había elaborado. Y de ahí salió un pequeño relato
de un sujeto que en el fondo es mi alter ego y que también miraba todos los días la ventana, solo que yo no tenía la suerte de don José porque como estaba en el piso 16, veía más bien en diminutos movimientos, no veía ni personas ni automóvil. Eso también me llamó mucho la curiosidad de que de pronto me di cuenta que tenía una ventana, tenía un balcón, tenía a dónde mirar, a pesar de que todo lo que me rodeaba era algo que se repetía y se repetía, como una letanía que en un momento dado también se volvía agobiante. Las cosas podían dejar de ser naturales o instrumentales y de pronto se podían volver muy efectivas, como por ejemplo prestarle más atención a una planta o volver al dibujo, que yo lo dejé cuando entré justo a la escuela de arte, a estudiar teoría. Eh, Como que retornaron cosas, efectivamente la pandemia te quitó cosas, como diría uno, pero también te devolvió cosas. Y ahí hay una contradicción del tiempo. La pandemia fue una contradicción del tiempo, porque hay algo que no pudiste recuperar, algo que te abandonó, y en cambio tuviste que hacer un esfuerzo para pegarte a otras que no estaban, o que pensaste que ya no tenían nada que ver con tu biografía actual. Entonces creo que generó el libro, la convocatoria que hizo Enrique generó una especie como de necesidad de hacerse cargo de cierto grado de intimidad. Y luego cuando ya vi el texto completo, lo que yo leí ahí fue una especie de bitácora. Un, no voy a decir un mapa, yo creo que más bien una bitácora, era como una de estas especies como de cuadernos de trabajo donde se anotaban cositas que muy asimétricamente iban y volvían y tenían eso que decía Enrique, que decía Dittborn. Era, claro, era como un diario, pero también era como un confesionario, era como una ventana, era como un lápiz, era como nosotros en esos días. Eso era como lo que... Pero al principio no tenía idea, honestamente no sabía para qué estaba haciendo eso, salvo que me resultó muy atractiva y además provocadora la idea que había presentado Enrique. Yo creo que ninguno de los que fueron invitados pudo imaginar lo que resultó. Y eso creo que es también una de las gracias de este proyecto, es decir, trabajar en medio de la incertidumbre, trabajar con una incertidumbre porque vas a entregar algo que quién sabe en qué se va a convertir. Creo que eso es lo fascinante también, que ante un modelo universitario en el que tenemos todo programado, todo productivizado, todo estandarizado, ya estoy haciendo política y ya, ¿m? Todo, todo en el fondo normalizado, justamente de pronto este era un pequeño lujo, volver a sentir incertidumbre, con todo lo devastadora que también es, pero el libro fue eso, creo, un poco para mí. Sí, hay una condición con un poco de juego también en cómo se arma el libro. A mí me pasa mucho como con la lectura del texto que me acerco a él de una manera en la cual no sé muy bien qué quiero leer, pero abro alguna de las páginas del libro digital, páginas digitales, y encuentro estas como suertes de o bien panorámica o bien instantáneas de la vida que en ese momento no estábamos viendo. Bueno, en ese sentido también tanto Macarena como yo, que hemos hablado un poco del libro y hemos tenido algunas conversaciones al respecto, como que nos pareció que era un gesto que también era muy necesario, pero a la vez también quizás hasta urgente sin que lo supiéramos en ese sentido. Entonces, no sé, un poco también para expandir esa conversación respecto a la lectura, no sé cómo, Macarena, cómo fue como también acercarte a este texto, un poco también revivir esas conversaciones que hemos tenido con Enrique respecto a cómo fue esa experiencia, porque insisto un poco como con la hipótesis, pareciera ser de que esa instantánea reverbera todavía hasta el día de hoy. Precisamente la pregunta que daba el libro era, bueno, ¿qué va a pasar con esto luego? Entonces, ¿cómo ves eso? ¿Cómo lo va- Y yo creo que la sensación del libro que es bien caleidoscópica igual, ¿no? Como de muchas pequeñas piezas que se unen en distintos órdenes y que van construyendo como relatos distintos en la medida en que uno entra por un lado o por otro y que cuando yo lo descubrí, que estábamos todavía en este segundo tiempo de encierro,
que para mí fue peor que el primer tiempo, porque en verdad tuve esa sensación de que habíamos salido de esta situación y después fue como todo de nuevo. Se me hizo muy valioso este ejercicio de estar haciendo una bitácora, haciendo un registro voluntariamente, ordenadamente, sistemáticamente de lo que fuese que hubiera sucedido, porque además me pasaba que los relatos son bien disímiles, hay cosas muy poéticas, hay cosas bien teóricas, hay cosas bien políticas, y en todos uno se encuentra. Como que creo que hay unas... A todos nos pasaron todas esas cosas, ¿no? Como esa sensación también del tiempo, de un tiempo que a veces era muy lento y otras veces era muy veloz, o que intentábamos llenar con muchas cosas para no sentir que era muy lento, o que de pronto lográbamos habitar de una manera muy entregada desde la observación, desde el suceder. Ese ejercicio de mostrarnos todos esos estados en un pequeño compendio, siento que se transforma en una suerte como de oráculo del hoy, porque siento que es como una manera de volver a mirarnos y no olvidar igual eso, especialmente ahora, que cuando lo vuelvo a tomar y pienso, wow, pensábamos que habían muchas cosas que iban a cambiar, pero hay un relato que dice, prefiero como alguien que se sale de un grupo de WhatsApp, ¿no? Donde se estaban como pronosticando posibles desenlaces, cosas que iban a suceder. Esa persona dice, no, yo en realidad prefiero como entregarme a lo que pase y no estar como en esta ansiedad de pensar futuros posibles. Y hoy día, en este estado nuevo, que siento que tomó cosas y perdió bastantes otras, me hace sentido ese registro para ir atrás y decir, recordemos que estas cosas las pensamos, las sentimos, las incorporamos, que no nos vuelva a pasar la realidad por encima sin quedarnos en esos detalles que habíamos aprendido a mirar. Creo que para mí ese es uno de los grandes valores, ese ejercicio de detenerse, ¿no? Y que ahora uno dice, chuta, se nos olvidó un poco rápido. Y yo tuve una impresión similar, que como si uno dividiera la pandemia en tiempos. Claro, el primer tiempo fue incluso un tiempo hasta de un poco de recogimiento, como casi de quebrar este ritmo de vida que había, que además, dicho sea de paso también, estamos viendo como país una transformación social, una revuelta social de gran importancia. Parece ser que además justo llega en un momento donde hubo una necesidad quizás como de, bueno, un quiebre. Y luego el llamado segundo tiempo, que podríamos llamar segundo tiempo, fue como más fuerte quizás en ese sentido. Porque fue precisamente el advenimiento de la incertidumbre como un estado, más que como un momento de quiebre que nos daba como distintos momentos, no, fue como eso, como la consolidación de que quizás esto hacia dónde va, para dónde va, qué implica también considerarse, digámoslo así, creador en este momento. Porque lo que también me gusta del texto, de los textos que hay aquí son de distinto tipo, de distinto tejido, de distinto texto, pero en todas hay un ánimo creador, encuentro yo, ya sea microscópicamente o macroscópicamente, pero hay un ánimo creador, hay una versión de nosotros mismos que intenta salir con un texto, con un algo que nos diga sobre el presente. Creo que el gesto creador del texto está en eso. Entonces también me parece interesante la pregunta de lo artístico en el texto. Un poco hablamos de eso. No es un texto artístico en sí, pero sí es un texto que no tampoco habla de arte, pero es un texto que tiene una cualidad de lo artístico. Como que me llama la atención, me gustaría como un poco también dejar esa pregunta abierta en el sentido, dos cosas. Por un lado, ¿qué significó pensar, reflexionar sobre eso en ese contexto social que estábamos sumidos? Y ¿cuál es la condición de lo artístico de ese gesto? Porque el gesto también me interesa mucho, me llama mucho la atención, el gesto del libro. Cuando yo lo pensé, jamás imaginé, como te comentaba antes, en hacer con esto un trabajo artístico, sino que me pareció potente el hecho de hacer lo que se hizo nomás. Y de lo que ya se está hablando aquí, es impresionante cómo empiezan a surgir cuestiones, qué sé yo. Me acordé del tiempo de la Unidad Popular, en que la gente, a raíz de la escasez de alimentos, qué sé yo, nosotros somos 10 hermanos, entonces mi madre todas las mañanas
muy temprano, antes de nuestras actividades, hacer cola para comprar pan, para la leche, etc. Jamás se acumuló, se acaparó, como en otras casas. Qué sé yo. Y ella tenía un predicamento que siempre fue muy importante en mi vida y yo creo que también en la de mi hermano. Vivir hoy, el presente. Del mañana nunca se sabe, mi hijito. Entonces, eso me remonta también al capítulo Nieve de La montaña mágica de Thomas Mann, donde hay un sujeto que sale del refugio y en la medida en que va avanzando empieza a nevar y el sujeto no sabe si se va a perder o no y tiene un terror enorme de continuar, pero también si se devuelve siente que algo se pierde. Entonces sigue siempre con la incertidumbre de si va a morir o no, pero al final vence eso y bueno, descubre cuestiones inconmensurables. Y a raíz de eso, de ese hallazgo, Thomas Mann saca una frase que es muy linda que dice: no hay nadie más seguro que aquel que no sabe para dónde va. Entonces, creo que ese libro posee todas esas cuestiones, esas vivencias tan mínimas, donde también hablábamos al comienzo, creo que un hilo conductor es la honestidad. Todas las personas como que escriben desde lo más íntimo cuestiones que jamás se habrían atrevido a revelar en otras condiciones. Entonces son como muy honestas en eso. Y creo que eso inhibió a varios de escribir. ¿Ah? De hecho me lo comunicaron, me mandaron un correo, no me atrevo a revelar cuestiones que son tan íntimas. Qué sé yo. Entonces posee ese poder, ese potencial el libro. Para mí fue una experiencia notable, muy bonita. Creo que el libro convoca algo que no, siguiendo la línea de Enrique, no esperaba, porque no fue el libro el que nos obligó a crear detalles, fue el encierro y en cierta medida el tener que dedicarle tiempo a estar en el encierro haciendo algo que no fuera la pura conciencia del encierro. Es decir, ese resistir el encierro es lo creativo, que el libro recupera en esa múltiple gestualidad de gente que narra cosas que a la expectativa de un lector más esperanzado en un texto reflexivo, no ve que la reflexión ahí está ocurriendo como un río, está ocurriendo como un puro irse y venir, como una especie de flujo. No es un razonamiento, no es una teoría, no es una regla. Opera como una rebelión justamente contra, contra la propia idea de que estoy aquí ahora escribiendo de esta manera, porque es lo único que puedo hacer. Entonces, el, el aspecto que el libro logra conjugar es la tremenda profundidad de la vida cotidiana. Lo extrañamente heterogénea que es allí donde su superficie pareciera que todo lo que hicimos esos días era básicamente tratar de sortear la irrelevancia. Y sucede que fue todo lo opuesto. Pero tiene que ver con esta idea de que tuvimos, a pesar de todas las dificultades y todas las cosas negativas que se puede decir de la pandemia, tuvimos la oportunidad de tener un poco de tiempo. El tiempo que nos ha quitado el sistema, el tiempo que nos ha quitado un modelo de vida, el tiempo que nos ha quitado un concepto de productividad. Es decir, como que de pronto volvió el tiempo. Y teníamos que hacer algo con él para no quedar encerrados. Porque vivir encerrados con el tiempo es terrible. Terrible. Entonces creo que lo que el libro traduce es una inteligencia creativa, anónima, silenciosa, que en esos días gritaba, tengo tiempo, ¿m? Pero ¿qué hago con él?
Y por eso es que aparece no solamente una escritura, yo creo que también hay que darle mucha importancia a las imágenes que se compartieron, porque esas imágenes también tienen esa densidad de estar desde un punto de vista, de estar mostrando algo que en otro momento podría parecer muy anecdótico, impropio o no necesario. Pero en ese momento era eso, porque ahí estaba nuestra imagen, ahí estaba nuestra mirada, ahí estábamos todos los días. Ese estar todos los días para tratar de no estar todos los días es una cuestión que es agotadora, pero por otro lado, o te hunde en la pasividad, te hunde en la permisividad, o te obliga a trabajar, po. Y, y nos obligó a trabajar, no a producir. Creo que eso es importante también, hacer esa distinción. Estamos metidos mucho en la lógica de producir y muy poco en la lógica del trabajar. Y con esto termino, apunto justamente esa idea del trabajo, la idea de trabajar el tiempo, es lo artístico que podríamos decir implica el libro. Todos los que están ahí trabajaron el tiempo, trabajaron con el tiempo, trabajaron en el tiempo. Eso creo que es lo artístico en ese sentido. Más allá de que la mayoría no necesariamente perteneciera al campo de las artes en su dimensión tanto como artistas o gente que se dedica al estudio, al análisis de los fenómenos artísticos. Sí, es como, me queda como dando vuelta la palabra paradoja, en el sentido de que hay muchos elementos paradójicos. Si uno lo ve, por ejemplo, esta distinción bien interesante entre trabajo y producción, porque en ese sentido me da la impresión de que ahí vuelve a aparecer una condición paradójica de la libertad. Porque efectivamente está en un momento donde no había una libertad, digámoslo así, en términos del espacio, por ponerlo solamente en categoría, pero sí había una libertad en términos de un tiempo especial que emergió ahí. Y en ese sentido me da la impresión de que, claro, la distinción es que el trabajo contiene igual, no sé si un faro, una esperanza, una seña de libertad, pero siempre paradójicamente. O sea, siempre hay una condición paradójica. El producir contiene quizás, es más sistematizada, pero la noción de trabajo me llama mucho la atención porque también la vinculo mucho a la noción de ocio, que es algo que también un poco hemos conversado alrededor del libro, y la noción de libertad, que de por sí ya es un concepto muy difícil de poder establecer, de poder delimitar, independiente de la ideología con la cual se lee, es un concepto paradójico en sí. Entonces, me parece que ahí también hay un gesto creativo, como decía, en torno a, bueno, ¿qué hacemos con esta libertad aparente? Y qué es lo que también queremos dejar del momento presente. Entonces, lidiar con el presente un poco también como una manera de establecer, no sé, puntos de fuga, establecer nuestra propia como manera de identificarnos con este momento, cuál es nuestra identidad en este momento. Y en ese sentido también el gesto de vincular una imagen con un texto me parece bien decidor, bien interesante. Siempre estuvo planificado así un poco el libro, que tuviera una imagen, un texto, fue como, porque también conversamos sobre respecto al concepto de éfrasis, un poco que también muchos de los textos tienen una descripción que también me parece muy artístico en ese sentido. Es como describo el momento, describo la sensación. ¿Cómo describir la sensación? Y describirla a partir de detalles. En cierta manera tiene un gesto mucho de humanidad y mucho de ocio también. No fijarse en el gran sistema, sino precisamente en esas pequeñas cosas, en el crepitar de los garbanzos, en el gesto que yo lo que veo desde mi ventana, mis desdoblamientos personales, etc. Enfrentarse quizá a eso. No sé cómo lo ven en ese sentido en términos de enfrentarse y también este gesto de vincular imagen con texto, que en el fondo pareciera ser una combinación muy notable para poder también hablar de la sensación del presente. De un presente que igual todavía, como decía la introducción, creo yo que reverbera. Algo quedó de eso, inevitablemente. Y creo que hay una cosa como atrás a la que nos lleva esto que es bien prístina y humana, ¿no? Que tiene que ver con ese ejercicio casi de supervivencia simbólica, que es entregarle valor a algo que nos excede, ¿no? Que es en este caso el tiempo, el ocio, y al que estábamos deshabituados. Realmente vamos llenando eso con muchos deberes, cosas, productividades, un poco en esta excusa de no mirarnos tal vez también, ¿no? Avanzar y esta obligación de volver, de quedarse quieto y de tener
de pronto todo lo tuyo, por ahí alguien lo dice, como cuento las cosas que hay a mi alrededor y me doy cuenta de cuántos son los objetos, por ejemplo, que me rodean todos los días y que no había mirado, de los que no había tomado razón. O alguien dice también como, me doy cuenta, ¿no? Pone el me doy cuenta en mayúsculas en todo su texto. Me voy dando cuenta de cosas, me voy enfrentando a cosas. Y creo que ahí es donde aparece este ejercicio creativo que finalmente es como nuestra pulsión de darle un valor simbólico a lo que sea que hacemos, ¿no? Como aunque sea este habitar silencioso, en algunos casos solitario, sin otras personas, o remirando a esas otras personas que constituían nuestro cotidiano o revisando nuestras actividades a volver a decir, bueno, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿No? Como esta búsqueda de sentido que siento que se articula súper bien justamente en este ejercicio dual de palabra-imagen. Es un poco lo que nos queda, ¿no? Cuando nos quedamos sin muchas otras cosas, nuestros recursos humanos, vitales, simbólicos son esos, son las imágenes y las palabras. Y poder jugar a construir cosas nuevas con esas imágenes y esas palabras, me parece que también en sí mismo es muy estimulante. A mí personalmente cada vez que leo el libro de nuevo, me pasa eso, me despierta como esa posibilidad, como de un Lego infinito que uno tiene para construir universos nuevos, posibilidades nuevas a partir de estos elementos, imágenes y palabras. Qué entretenido. O sea, todas las cosas que van surgiendo en la medida que se va hablando. Cuando tú hablas del tiempo, vivir el tiempo es una cosa que para muchos es espantoso. O sea, tienes mucho tiempo. Y de hecho, en esa época, varios me decían, estoy haciendo cosas para matar el tiempo. Y es un decir que es cotidiano. ¿De qué manera podemos matar el tiempo? Y en el fondo lo que permitió el libro es vivir el tiempo. Y refiriéndose a lo que tú decías del encontrarle sentido a las cosas, en el fondo de repente es encontrarle sentido al sinsentido. O sea, vivir a Concho la nada misma. Poderse dar el tiempo de estar sentado frente a la ventana y observar cómo transcurre delante de los ojos de uno. Entonces, tomar esa conciencia que el cotidiano habitualmente nos lo impide es muy, muy potente. Y creo que el libro como que permite cuajar eso. Y eso creo que es una experiencia muy notable. Hay una dimensión que también hay que agregar al libro, que es más subterránea, que no se mueve con tanta explicitez como las otras, pero que de alguna manera trata de recoger lo que la propia pandemia va a imposibilitar, que es la revuelta. Y en los textos, pero también en el imaginario de ese periodo, no solamente está el tiempo, también está la experiencia de la desigualdad que va a ser normalizada por la pandemia, allí donde la revuelta intentó visibilizarla. Porque efectivamente para distintos grupos sociales el tiempo fue un castigo. Les quitó todo lo que tenían, lo que habían acumulado intentando producir el tiempo. Para otros les descubrió modos de relacionarse con sí mismos. Para otros fue sencillamente una larga letanía tratando de obviar todo ese escenario cotidiano que se repetía con la esperanza de que volviera la normalidad. Pero todo eso se desarmó. Entonces yo creo que el libro es como un péndulo también, y no intenta llegar a ninguno de sus extremos, porque en el fondo a mí me hace sentido que hay tres palabras tres palabras que al mismo tiempo son tres imágenes, que lo cosen y lo descosen permanentemente. Son el silencio, porque hay mucho silencio en lo que ahí se dice.
la desigualdad, porque finalmente queda testimoniada ya no en el grito, en la causa, en la bandera o en la marcha, sino que en todo el detalle también de ese tiempo que vivido fue finalmente prohibido. Y el tiempo como tal que nos abrió, como decías tú, nos desdobló. De alguna manera nos obligó a hacernos cargo, aunque fuera brevemente, de la existencia. Entonces, ese doble trabajo de la política de la existencia de lo político también es algo que hay que destacar del libro en términos de su ejercicio creativo. Porque no es fácil reunir de un modo coherente, estructurado, la desigualdad, el tiempo y el silencio. Pero yo creo que esas tres cosas las vivimos de distinta manera. Algunos lo pasaron pésimo. Otros tuvieron una situación mucho más privilegiada. Pero eso fue también un poco el retrato que dejó este texto, no de la vida, sino de las vidas, corriendo, deteniéndose, volviendo, perdiéndose. Sí, me gusta como esa concepción que hay entre desigualdad, tiempo, silencio. También me gusta lo que hablamos con Enrique respecto al concepto también como de honestidad. Hay un momento en donde pareciera ser de que está la revuelta como manifestación, está el silencio como obstrucción y está el tiempo como problema. Pero también está la honestidad como una palabra que he usado mucho en este conversatorio, es la palabra gesto. Pero siempre vuelvo un poco a esa palabra porque me parece que en ese sentido hay una cualidad en el gesto que siempre excede el mismo gesto. Yo creo que en ese sentido el libro es bien decidor a la hora también de presentarse, como dice la portada del libro, como un proyecto. O sea, hay un proyecto acá de buscar, de escudriñarse esa relación entre tiempo, entre silencio, entre desigualdad, porque además no hay que olvidar que, claro, como hablamos en ese sentido, que tanto la pandemia como la revuelta social fueron fenómenos, por llamarlos así, que develaron la desigualdad en su faceta más cruenta. Ahí pareciera ser también que la pregunta es entonces, ¿qué podemos hacer para poder desenvolver desentrañar ese hilo que un poco nos mueve o nos conjuga como país? ¿Y cómo lo podemos hacer desde también estos múltiples gestos que, insisto, me parece que una de las cosas más interesantes es precisamente cómo poder articular un relato desde múltiples relatos? Eso solamente se puede hacer cuando hay una suerte también como de espacio colectivo que permite que eso se pueda dar. A mí me gusta mucho en ese sentido la diversidad que tiene el libro y sobre todo la libertad desde este suerte como de silencio o este grito silencioso que es el libro. Un poco volviendo a la paradoja, me pasa eso, como que es un grito silencioso o es un silencio en el grito, pero en el fondo es también la constatación de un momento presente que en ese sentido, precisamente para el caso chileno, fue bastante único. Lo político en ese sentido se devela como tal sin querer serlo, sin querer manifestarlo de forma directa, sino como una columna vertebral subterránea que lo cruza completamente. Dicho eso, también un poco cómo lo ven, cómo lo podemos reflexionar ahora en este momento en que estamos todavía con la pandemia, o sea, todavía existe, pero claro, no existen ya las restricciones de antes, ya un poco hemos abrazado una suerte como de nueva, entre comillas, realidad. ¿Cómo podemos leer este libro en ese sentido y también cómo lo podemos proyectar, no sé si es la palabra, pero un poco verlo en perspectiva también? Es como que me dan ganas en ese momento como de hacer una nueva edición, pero ¿cuál sería ahí la pregunta, por ejemplo? ¿O cuál sería ahí la manifestación de su propio poder? Me parece que en ese sentido se puede, pero se puede porque precisamente son otros los elementos de los que habla. Desde los detalles habla del silencio, de la desigualdad, habla de la política, habla de la humanidad, habla de la honestidad. Necesitamos de nuevo estar en ese contexto para poder volver a esa honestidad. ¿Qué pasa ahí con esa honestidad? Eso también como que me, me, gusta mucho como pregunta.
A mí me viene un desazón igual cuando tú haces esta reflexión, De repente sí, de repente soy un poco pesimista. porque siento que, porque es difícil igual, creo todavía, cuajar toda esta combinación de cosas, ¿no? Que son un montón, que tienen que ver con el momento político previo, que tienen que ver con el encierro, que tienen que ver con los gestos políticos de este prolongadísimo encierro, que tienen que ver también con nuevamente esta ceguera país que vamos teniendo respecto de las realidades, porque en verdad sí, pues, para algunos hay una foto de una cosa y para otros hay una foto de una cosa completamente diferente. Y siento que desde la poética intentamos tomar aquello que nos invita a construcción de nuevas cosas que sentimos son valiosas, ¿no? Como socialmente, comunitariamente, desde la manera en que nos miramos y nos relacionamos, pero aún en ese ejercicio, con lo que dice Carlos, me cae como una especie de balde de agua helada en la cabeza y pienso, incluso cuando uno quiere hacer ese ejercicio, se queda corto y se queda ciego de ciertas cosas y olvida ciertas cosas y romantiza ciertas cosas y poetiza sobre ciertas cosas versus otras que son el contrapunto dramático de lo poético. Entonces, cuando miro eso hoy día, siento que a partir de los acontecimientos post-encierro y los acontecimientos políticos también que nos tocó vivir ahora hace poco, y también me viene como esa sensación de decir, uy, ¿será que seguimos siempre en este ejercicio de la ventana? Al final vemos un pedacito de mundo del cual podemos intentar sacar lo mejor, tomar la mejor foto del liquidámbar con sus pelotitas pinchúas que alguien toma por ahí, pero así todo nos falta todo el resto siempre. Y eso es un poco, para mí, un poco abrumador. Y estimulante a la vez en el sentido de ir en busca de aquello que no veo, ¿no? Que no vemos, como ejercicio político también, pero, pero con un poquito hoy, esto es personal, como de desazón, de desilusión tal vez, de ese dolor pequeño y nostálgico que produce el salir de estos estados un poco romantizados de las cosas, ¿no? Sí. Me ocurre que cuando tú, Carlos, mencionas esta como corriente subterránea que ocurre durante el periodo de la pandemia, tiene que ver con la revuelta, que es algo que realmente se vivió de manera muy contundente. O sea, uno ahí pudo decir, en realidad era cierto. El estallido reveló una realidad que era absolutamente evidente y estalló el volcán. Con la pandemia esa cuestión se confirmó de manera muy tremenda y uno pudo tomar mucho más conciencia de las desigualdades que existían. Cuando tú mencionas esto de qué pasaría con una segunda versión, es terrible porque al comienzo, en el prólogo, uno se hace la pregunta de qué va a pasar con nosotros después de esto. ¿Iremos a ser los mismos? Ese corazón tan bondadoso que surgió, o no sé. Volvimos a la vida normal, volvimos a la cuestión y el caos es cada vez más tremendo. O sea, es como se ha agudizado el asunto, es impresionante y uno ve todo lo que está ocurriendo y es muy desolador, muy tremendo, muy patético. Sí, parece que la época se encarga cada cierto tiempo de recordarte que no eres soberano. Pero por otro lado, yo creo que efectivamente salimos de la pandemia convertidos en otros.
no es posible argumentar en favor de que esto fue un sueño del que despertamos. Uso esa metáfora porque es como la más ingenua. Y estamos aquí otra vez en un estado de normalidad aparentemente inaudita porque es como si no sintomatizáramos nada de lo que ocurrió. Eso, si lo presentamos así, eso sería la esquizofrenia, ¿m? Honestamente. Y entonces creo que, como decía Enrique, lo que estamos experimentando como consecuencia de la revuelta y la pandemia juntas es justamente ese caminante que salió a la nieve y no sabe a dónde ir, pero tiene que seguir, porque no hay opción a devolverse. No hay, no hay cómo devolverse porque tanto la pandemia como la revuelta destruyeron un tipo de relación social, y eso hay que decirlo también. Y no nos ofrecieron otra. Entonces, lo que algunos experimentamos como derrota no es la derrota, es la imposibilidad de constituir una relación social que hoy día no nos parece comprensible de cuál sería su tono, su ritmo, su necesidad, su causa, su resultado. Entonces yo creo que estamos viviendo, tal como se ha reiterado varias veces, un momento de total incertidumbre. Y como incertidumbre es tremendamente oscilante entre una sensación de pasmo, de agotamiento, de cansancio, de nihilismo. Pero por otro lado, toda incertidumbre también tiene un potencial creativo que nos obliga y nos demanda, porque la meta no está en llegar, sino en seguir. Y no podemos no hacerlo. Entonces, yo creo que estamos reacumulando, pero ahora tenemos que pensar en qué dirección vamos a llevar esto. Y supone diálogo, supone reflexión, supone seguir trabajando. Yo hacía un ejercicio con los estudiantes y les preguntaba, a propósito que ellos fueron grandes protagonistas de la revuelta, ¿qué hubiera pasado si toda esta historia hubiera sido al revés? Si primero hubiera sido la pandemia y después hubiera sido la revuelta. ¿Estaríamos hablando de desilusión hoy día? ¿De qué estaríamos hablando? Uno empieza como también ahí a ficcionalizar, a pensar distintos escenarios, a pensar distintos trayectos, distintos cursos. Sí, hay dos cosas que me llaman la atención también. Un poco el primero es este concepto de proceso, que además se ha instalado mucho en los últimos años en torno a la idea de, bueno, proceso creativo, la importancia del proceso creativo y el resultado al final, por sobre el resultado. Creo que aquí también se devela en esa paradoja, en esa complicación, en esa incertidumbre, la importancia que tiene el proceso también, no solamente para el objeto creativo en sí, no solamente para quizá incluso, sino también para la noción de colectivo, sino también para la adscripción a un colectivo, para la idea de cómo un poco podemos convivir, poner el proceso y el viaje como ahí en el foco. Y lo segundo, que también lo estaba pensando hace un rato y me parece que también es un gesto muy interesante, es cómo al leer el libro, a mí por lo menos me pasa que, independiente de algunos textos, ya lo he leído 2 o 3 veces, pero como me parece que siempre estoy volviendo a conversar con esa persona, es muy raro. Pero me parece que ahí hay un énfasis de diálogo que nuevamente no es que el texto lo haya buscado, pero de una u otra manera igual me instala en una posición, en una situación de diálogo, de conversación. Y eso es lo otro que también me pareció, y nos pareció, porque lo conversamos con Macarena, con Enrique, un poco de crear esta instancia, que es también un poco devolver, o mejor dicho, revalorar el oficio de la conversación. Para mí el texto también es un poco eso, es volver a conversar, porque conversar implica un flujo, implica un trayecto y nuevamente implica también una honestidad que muchas veces el texto más, digámoslo así, académico, el texto un poco más, le es más difícil llegar a eso. Obviamente uno puede crear híbridos textuales en ese sentido, pero creo que ahí también hay un gesto respecto a la conversación, respecto al proceso, y lo importante que eso es quizás en esta romántica resistencia de volver a instalarnos como sujetos que, sociales en ese sentido. Me parece que en ese sentido la conversación es sumamente importante para dar cuenta de eso. Hay una cuestión muy bonita que eso, volviendo más al libro ya, de nuevo, aunque hemos hablado todo el rato
el libro, pero ahí uno empieza a elucubrar. En el gran privilegio que tuve yo de poder acceder a 92 personas, 92 relatos de cuestiones muy íntimas. Y como lo decías tú, Macarena, de repente, siendo tan